día, que sigue con el hilo conductor ya de la literatura contemporánea, vamos a analizar ciertos cuentos contemporáneos donde específicamente desarrollan el tema del problema humano y del protagonista y sus efectos. ¿Qué problemas humanos hablan en la literatura contemporánea? Eso lo vamos a analizar. Los dos objetivos de la clase son formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios y reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas. Antes de comenzar la clase, ya es importante también saber su conocimiento de mundo, conocimiento de la vida, conocimiento de los hechos, a lo mejor hayan leído algún libro que corresponde a este tema sobre ciertos los problemas que sufre el hombre actual. ¿Qué problemas crees que enfrenta el hombre actual hoy en día? ¿Puedes dar ejemplos o que hayas leído en algún tipo de literatura? ¿Cuáles son los problemas actuales que enfrenta el ser humano? ¿Hay alguien que tenga una respuesta? No importa que sean respuestas cortas. Yo, Ya. su existencia. Algunas veces las personas es como ponen en duda su existencia, si realmente es algo que realmente es algo útil de que realmente ellos existan y vivan, y se discuten si entre vivir o morir. Ya, sí, es un tema recurrente, ¿cierto? Ahí tenemos los temas existencialistas, por ejemplo, tenemos el libro El lobo estepario, que también tiene que ver con el existencialismo, la metamorfosis de Kafka, también habla sobre preguntarse sobre el existencialismo, cómo el hombre, ¿cierto?, se pregunta sobre la vida, ¿cierto?, sobre su destino. Y ahí tenemos, ¿cierto?, esta idea de enfrentar el hombre actual. Dentro del existencialismo, ¿cierto?, y de estos problemas existenciales, vuelvo a reiterar, el hombre está desconforme con la sociedad que se encuentra, ¿ya? Y ahí tenemos la incomunicación humana, ¿cierto? Ahí tenemos también producto del avance tecnológico. Acuérdense que la semana pasada, antes pasada, vimos sobre los cuentos, ¿cierto?, de la ciencia ficción. Vimos que la ciencia ficción, que es producto de este avance tecnológico, también produce problemas, ¿cierto?, problemas psicológicos en cuanto a al ser humano, donde está, ¿cierto?, en el mundo, etc. Y ahí tenemos eso reflejado en las literaturas. Muy bien. Seguimos. Profe. Entonces, díganme. También podría ser el tema también de la soledad, porque Claro. ese que enfrenta a esta persona, porque el miedo a estar solo, a que nadie te comprenda. Ya, y ese tiene que ver también con el desarrollo y tiene que ver con la comunicación que existe hoy en día. Fíjate que también hablo del avance tecnológico. ¿A qué me refiero? Por el uso, por ejemplo, del celular. Ahora los momentos cotidianos de la vida ya no son como la época de antes, ya donde la gente se comunicaba más. Ahora la comunicación es un poco más artificial, y ahí se produce este quiebre, ¿cierto?, de la vida y de la forma en que uno tiene, ¿cierto?, de percibir sobre las relaciones sociales. Y ahí nosotros producimos, ¿cierto?, este cambio, estos problemas o conflictos que los vamos a ver desarrollados en esta narrativa contemporánea. ¿Ya? Entonces, el problema o conflicto narrativo. Dentro del contenido, como dice arribita, conflicto y narrativa contemporánea. Es el tema que estamos viendo ahora. Estos conflictos pertenecen a los ejes fundamentales en el género narrativo. ¿Ya? Todo texto narrativo siempre va a desarrollar algún conflicto que puedan vivir los personajes, sea uno o sean varios personajes que participen. Ya van a ser un eje fundamental. También el problema o conflicto narrativo, el conflicto hace referencia a las fuerzas, ideas o formas de concebir el mundo de los personajes. Un texto, según literarios, ciertos análisis literarios, siempre va a ser interesante leerlo si tiene un conflicto, si tiene un problema a desarrollar. Si un texto no tuviese un conflicto, no sería llamativo leerlo, ¿ya? Entonces,
El conflicto es parte fundamental, ¿cierto?, de la construcción de un texto narrativo, al igual que la participación de los personajes. Como siempre he dicho, ningún texto puede carecer de algún personaje, sino cómo podemos entenderlo. Otros podrían decir sí por el tema, ya, pero el tema, ¿quién lo realiza? Tienen que haber, ¿cierto?, participantes durante el desarrollo de una historia. Y también, ¿cuál es lo más importante que acabo de decir? El conflicto. Algún problema que esté sucediendo, ya sea un problema que al final tenga resolución o no tenga resolución. Los personajes se enfrentan a distintos problemas, claramente, ya que un conflicto con otros personajes o consigo mismo, generando ciertas problemáticas humanas. Ya. Siempre los conflictos van a ser internos. Hay textos que hablan sobre conflictos que se desarrollan a lo largo de toda la historia, de manera interna, donde existe un monólogo, y ahí tenemos técnicas narrativas contemporáneas, y eso lo voy a repasar el próximo lunes, que son cosas generales de la literatura contemporánea, por ejemplo, los saltos temporales, ¿ya? Que no los voy a desarrollar tan específicamente, como hay que priorizar ciertos contenidos por todo lo que está sucediendo, lo voy a pasar a simple vista. Entonces, hay que enfrentar, dice aquí, ya sea el conflicto con otros personajes. Los conflictos se pueden dar a través de un monólogo, a través de la participación con otro personaje, ya, o a través de la misma sociedad, donde compete varios individuos. Entonces, existen estos tipos de conflictos. Fíjense ahí. Tenemos estos conflictos, los va a desarrollar los personajes, puede ser uno o dos, o una comunidad, etc. Hay conflictos que son internos, ¿ya? Donde el personaje duda de sí mismo, de sus acciones, de su identidad. Entonces, todas las reflexiones que se van a dar de estos conflictos o problemáticas, dentro de sí mismo se va a llamar interno. En cuanto si el conflicto tiene que ver con enfrentar a dos personajes, es decir, enfrentación de dos personajes que es protagonista o antagonista, se va a llamar tipo de conflicto de relación, ¿ya? Donde participamos dos personajes. Si el conflicto se enfrenta a más de un personaje, o contra una organización, comunidad, o donde se encuentra el personaje desarrollándose, va a ser social, ¿ya? Y si el conflicto tiene que ver con que el hombre, ¿cierto?, lucha contra su destino o contra una fuerza superior, en este caso un dios, un demonio, tiene que ver con un conflicto cósmico, ¿ya? O también si el hombre versus la naturaleza occidente, tengo un accidente en la vida, por ejemplo, un accidente automovilístico, ¿ya? Eso se llama tipo de conflicto de situación. O por ejemplo, hay muchos libros de autobiografía que hablan sobre la superación de un accidente. Por ejemplo, un accidente, Yo elegí vivir, es un accidente que tuvo una niña, ¿cierto?, que ahora es doctora y que tuvo un accidente automovilístico, ¿cierto?, y que quedó en este caso en silla de ruedas, y ella cuenta su historia. Ahí tenemos que el conflicto que ella tuvo fue una situación, un conflicto de situación, es decir, tuvo un accidente y ella expresa, ¿cierto?, toda su vida, toda esta reflexión de la vida a través de este accidente que tuvo, ¿ya? No son difíciles de entender, solamente si compete, si el conflicto está dentro de mí y yo lo hago como un monólogo, es interno. Si lo hago con otro personaje que forma parte, como por ejemplo un antagonista, es de relación. Si el conflicto se enfrenta, ¿cierto?, a más de un personaje o organización, es social. Si lucha contra la vida y contra el destino, a un dios o un demonio o algo superior, es cósmico. Y si habla sobre un accidente o que le haya pasado en contacto con la naturaleza, es de situación. No es difícil de entender eso. Siguiendo la línea y definiendo también la narrativa contemporánea, y que lo vimos también la semana antes pasada, antes de hacer la clase del libro, Buscando Alaska, vimos que la narrativa contemporánea aborda, ¿cierto?, diversos temas, ¿ya?
como resultado de un proceso histórico, es decir, el ser humano, acuérdense que la narrativa contemporánea surge después de la posguerra, es decir, la posguerra es toda aquella crisis que arrojó una guerra, ¿ya? Es decir, la pobreza, la incomunicación, la destrucción del hogar, del propio hogar, cómo se siente el ser humano. Entonces la narrativa contemporánea surge a través de un resultado de un proceso histórico, ¿ya? Donde el hombre se va a cuestionar sobre su vida, ¿qué va a pasar ahora conmigo? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo va a ser mi destino de aquí en adelante? ¿Ya? Donde los personajes modifican su forma de pensar y sus costumbres. Las costumbres ya no van a ser lo mismo, porque si hubo, ¿cierto? En este caso, una acción que rompió, ¿cierto? Su vida normal, ya no van a tener esa misma forma de pensar, ni las mismas costumbres, a eso se refiere. Esta narrativa es más oscura, ¿ya? Pues busca confundir al lector y hacerlo parte activa del entendimiento del relato, obligándolo a organizar los acontecimientos del texto debido al uso de técnicas narrativas tales como la intertextualidad. Claro, aquí la narrativa contemporánea, aparte de reflejarme, ¿cierto?, los conflictos y problemas actuales del ser humano, va a involucrar en el uso, ¿cierto?, de ciertos recursos en el texto que me va a, de repente, a confundir en cómo, ¿cierto?, se desarrollan las ideas. Por ejemplo, pueden haber saltos temporales, ¿cierto?, de la historia, donde a veces puedo partir con el final del libro y luego termino con el principio, o puedo partir con el desarrollo de la historia y puedo irme al principio y luego al final. Así hay saltos temporales. También puedo, de repente, no sé si el texto me está hablando, si estoy hablando, me está hablando a mí, o me está hablando, por ejemplo, a otra persona. Entonces, ahí utilizo recursos, y esos tipos de recursos ya se están usando en la narrativa contemporánea, ¿ya? También el lector debe reconocer para ser capaz de descifrar la obra, lo cual le otorga una multiplicidad de interpretación. En los textos contemporáneos siempre utilizan la intertextualidad. ¿Alguien se acuerda lo que es la intertextualidad? Ángelo, Valentina, Giselle, David, ¿alguien se acuerda de lo que es la intertextualidad? Si no quiere hablar, me lo escribe ahí en el chat. ¿Qué es lo que era la intertextualidad? ¿Alguien se acuerda? Intertextualidad. Se supone que la intertextualidad tiene que ver con la interacción entre los textos. Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo un texto, ya, muchas veces nos vamos a relación entre los textos. Muy bien, Melanie. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto y me digo, oh, yo este tema lo he visto en otro libro, tú en ese momento estás haciendo intertextualidad, ¿ya? Y eso lo utilizan mucho los autores contemporáneos. Por ejemplo, la novela que hemos leído recién, que tiene que ver con identidad, por ejemplo, Buscando a Alaska. Esta idea de esta niña incomprendida, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la niña Alaska que era incomprendida y que ¿cierto? Por eso sufrió este accidente y todos los temas que arrojaron estos adolescentes, podremos encontrarlo en otro tipo de texto juvenil y que habla de este tema de incomprensión. Entonces, ese mismo tema que ha sido tomado también en otro texto, ahí usamos la intertextualidad. Y esos son recursos que se utilizan en la narrativa contemporánea. Ya. Cosas generales también que tienen que ver con el conflicto y los problemas que sufren los personajes también en la narrativa contemporánea. Tenemos entonces la narrativa contemporánea que enfrenta al personaje con su contexto, es decir, el personaje se enfrenta con existencia, con su destino contemporáneo. La ilogicidad e irracionalidad tiene que ver con esto absurdo de la vida. A veces hay textos contemporáneos que me hablan sobre la subjetividad del mundo, pero es tan caótico y onírico, ya que a veces es difícil de comprender. Por ejemplo, Casa de Muñecas de Henry Ibsen habla sobre la
y logicidad, es decir, lo absurdo de la vida, y lo hace a través, ¿cierto?, de su personaje en Casa de Muñecas. Si pueden buscar, ¿cierto?, alguna referencia sobre este libro, van a comprender que aquí se encuentra la irracionalidad, ¿cierto?, de la existencia. La soledad y la incomunicación también existe dentro de la narrativa contemporánea como consecuencia de todo esto de la globalización, de las guerras, el hombre en busca de su interior, de su respuesta, sus inquietudes. Un libro que podría embarcarse sobre la soledad e incomunicación, en este caso, como lo dije anteriormente, El Lobo Estepario. Me parece un libro muy completo que habla sobre la soledad y la incomunicación. Ya me encanta ese libro, El Lobo Estepario, de Hermann Hesse, ¿cierto?, que habla sobre esta incomunicación del hombre en busca de su propio interior. Y también la literatura como tema de sí mismo, es decir, el relato cambia con la intención de trastocar la realidad, dando la impresión que el autor a veces pierde el control de su obra. Es tanto la irracionalidad que a veces muestran estas narrativas contemporáneas que a veces me confunde a mí quién es el personaje, qué me está diciendo, me cuesta entenderlo. Y a veces necesito de otros recursos, por ejemplo, investigar del estilo del autor, investigar si a lo mejor el texto aborda otro tipo de texto, es decir, una intertextualidad para poder entenderlo. Un texto parecido que habla sobre que nos permite determinar que el autor pierde el control de su obra es La Metamorfosis de Kafka. Y ahí tenemos un ejemplo también. Entonces, fíjense que son temas que nosotros podemos verlo actualmente en la vida cotidiana y que se siguen tocando, ¿cierto?, estos tipos de mensajes, la soledad e incomunicación, la ilogicidad, es decir, lo absurdo de la vida y la irracionalidad, ¿ya? Entonces, actividades. Estas dos actividades vamos a trabajar en conjunto, ¿ya? Así que atentos ahí si quieren activar sus micrófonos o me van contestando en el chat. Actividades de práctica. Vamos a trabajar estos temas que hemos mencionado sobre los problemas y los conflictos del ser humano en la literatura contemporánea y lo vamos a aplicar en estos dos textos. Ya, fíjense ahí. Después tomen apuntes porque después este texto, esta clase va a estar en webclass, ¿cierto? Para que no se atrasen tanto. Ya, miren. Este texto es un pequeño texto, ¿ya? Que se llama Terrible Pollo, ¿ya? Dice ahí, a los 18 años, mi abuelo me subcontrataba para acompañarlo de guardaespaldas, peoneta, enfermero y operador de artefactos tecnológicos. Íbamos a hacer trámites al Paseo Ahumada, a huérfanos, y a todas esas calles donde la gotita del aire acondicionado te cae en la cabeza. Él, acostumbrado al paisaje, caminaba rápido y yo, que nunca salía de mi comuna, miraba edificios y revistas en los kioscos, esquivando a la gente. Un día, de repente, lo perdí de vista. Caminé examinando y al llegar frente a un café con piernas, apareció tras la puerta y me dijo, ven, pojetón, entra. Y entré. Hugo Lillo, 25 años, Puente Alto. Ya, este es un texto contemporáneo, ¿ya? Donde omite mucha información y que yo necesito utilizar esta herramienta de comprensión lectora llamada inferir. Inferir es extraer información que yo lo tengo aquí a mis ojos, si yo lo miro ahí, lo tengo escondido como pistas, pero que me va a servir a mí sacarlo y reflexionar sobre lo que se está diciendo ahí. Entonces vamos a leer las preguntas que me hacen de este texto, ¿ya? Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la problemática que enfrenta el protagonista con la invitación de su abuelo? ¿Qué le pasa al protagonista? ¿Por qué el texto tiene por título Terrible Pollo? Fíjense que Terrible Pollo es un lenguaje cierto, en este caso son chilenismos, ya que pertenecen al habla coloquial del español de Chile, ¿ya? Terrible Pollo, ¿qué quiere decir Terrible Pollo? Ustedes lo saben, porque de repente lo usan. ¿A qué se refiere la expresión Terrible Pollo?
Eso es un chilenismo. ¿Alguien sabe qué es terrible pollo? Es como muy tonto. Ya, tonto, ya, persona tonta, ya. Pero ¿qué más quiere, a qué quiere connotarse más? Si fíjense a dónde lo lleva el abuelo, a un café con piernas. Ya, ¿cómo podría ser esta persona, este niño de 18 años? Inocente, muy bien, Valentina. Entonces, pollo, la palabra pollo, que tiene que ver con un chilenismo, tiene connotación en este caso de tonta, en este caso una persona, y también inocente. Porque fíjense, ¿por qué será inocente este personaje? ¿A qué podemos? ¿Por qué será inocente? Porque fíjense que no es tan inocente tampoco, porque el abuelo lo contrató, dijo, me subcontrató para acompañarlo de guardaespaldas, peoneta, ¿cierto? Enfermero y operador de artefactos tecnológicos. Por ejemplo, existe eso, nietos que de repente el abuelo le dice, me ayudas con el celular que me pilló la tecnología. O tú que sabes, por ejemplo, ¿qué me está pasando? ¿Me puedes buscar información? ¿Por qué me duele la cabeza? Y ahí, a esas cosas cotidianas se está refiriendo el personaje principal, ¿ya? Pero fíjense que él es tan inteligente, pero algo inocente, lo dice ahí. Por ejemplo, dice, íbamos a hacer trámites al Paseo Ahumada, a Huérfano y a todas esas calles donde la gotita de aire acondicionado te cae en la cabeza. Él, acostumbrado al paisaje, caminaba rápido y yo, que nunca salía de mi comuna. Entonces, ¿por qué lo hace inocente? Lo acabo de decir. ¿Por qué lo hace inocente? ¿Sabe el lugar donde se encuentra? ¿Dónde está en ese momento? ¿Sabe el lugar donde se encuentra? ¿Sí o no? No lo sabe. ¿Ya? No lo sabe. Por lo tanto, a eso corresponde el título, Terrible Pollo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la problemática que enfrenta el protagonista con la invitación de su abuelo? Ya, en este caso, que él no sabe en el lugar en que se encuentra, ya, por eso él le dice, fíjense la palabra que usa el abuelo, le dice, ven, pues, jetón, entra. ¿Qué se refiere jetón? Otro chilenismo. ¿Qué es jetón? ¿Tonto? Ya, y es otra forma de decir como pollo, es decir, inocente, jetón, entra, ya. Claro, muy bien. Entonces, ¿cuál es la problemática que enfrenta en este caso? El conflicto de que él desconoce el lugar donde se encuentra, ya, por eso se pierde y por eso al final termina encontrando ahí a su abuelo que lo invita a este café con Pierre. Ya, entonces hay mucha información ahí escondida y eso es un recurso que se utiliza mucho en la literatura contemporánea. La literatura contemporánea, ¿cierto? Son textos, a veces son textos muy cortitos, como que el que vamos a ver a continuación, ¿ya? Y donde nosotros tenemos que utilizar muchos recursos para poder interpretar, en este caso, inferir información. Y esa es una habilidad que tienen que ir desarrollando como comprensión lectora. Otra pregunta, ¿qué piensas sobre la actitud del protagonista? ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? ¿Ya? ¿Cómo es la actitud del protagonista? ¿Es negativa? ¿Es positiva? ¿Ya? Porque estamos hablando de los problemas, ¿cierto? Y los conflictos, aquí hay un conflicto, ¿cierto? Entonces, para representar, o sea, para desarrollar esta pregunta, ¿ya? Utilicé yo ahí, escribí pasos para poder entenderla. Déjame ver por qué ahí no me cambia. Ahí sí. Miren, el mismo texto. Y yo hice los siguientes pasos para que ustedes respondan la pregunta que acabábamos de responder, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática que enfrenta el protagonista con la invitación de su abuelo? ¿Qué hay que hacer? Este mismo ejercicio, ustedes me lo van a hacer en la tarea que yo les voy a mandar al final de la clase, que es, ¿cierto?, analizar dos videos que hablan sobre los conflictos del ser humano. Primero, cuando vean el video, y en este caso estamos leyendo el texto, van a identificar la habilidad de la pregunta. Por ejemplo, me dice, ¿cuál es la problemática que enfrenta el protagonista con la invitación de su abuelo? Me pide que explique el problema del protagonista. Eso es lo que me está aludiendo la pregunta. ¿Qué tengo que hacer?
releer el texto en busca de evidencia. ¿Qué pistas o evidencias textuales del cuento explican la actitud del protagonista? Fíjense que ahí está, yo lo subrayé. Y yo que nunca salía de mi comuna, miraba edificios y revistas en los kioscos esquivando a la gente. Fíjense que él está tan perdido, ¿ya? Y enuncia ahí esta forma textual de su actitud, que él nunca había salido de la casa. Y fíjense cómo lo trata, es tanto la obediencia, ¿cierto? Y porque él desconoce el lugar donde está, que el abuelo le dice, ven, Jetón, entra. ¿Y cuál es su reacción? Entró, no dudó en entrar. Ahí tenemos evidencia y textuales del texto que nos dan, ¿cierto? Nos aluden a lo que piensa y la actitud del personaje. Otro recurso que tienen que utilizar ustedes cuando tengan que inferir información, recoger pistas, ¿ya? Con estos tipos de textos chiquititos. También lo vamos a usar en la prueba, ¿ya? En la prueba van a ver textos así chiquititos. Recoger las pistas. El protagonista no es muy sociable, claramente, porque fíjense que dice que él nunca salía de su comuna. A lo mejor no tenía amigos que vivieran en otra comuna o gente que podría salir a visitar. Entonces no es muy sociable y no conoce bien el lugar donde andaba. Obedece a su abuelo sin cuestionarse. Y ahí es lo que acabo de decir. Entonces vamos al final al número 4, establecer la conclusión. ¿Qué ideas sintetizan las pistas? Le falta poder de decisión. Es ingenuo. Y ahí corroboramos por qué se llama terrible pollo. ¿Ya? ¿Y cuál es la respuesta entonces a la pregunta? ¿Cuál es la problemática que enfrenta el protagonista con la invitación de su abuelo? Que no conoce otro mundo más que el de su propia comuna. A causa de eso no sabe bien lo que está haciendo. Y por eso llega y entra al lugar donde lo invita su abuelo. Y por último, esta actividad, ¿ya? ¿Qué es? Leer el siguiente microcuento. Los microcuentos, en este caso como dice ahí, son pequeños textos donde hay que inferir mucha información. Y eso depende de tu conocimiento cultural, de tu experiencia de la vida. Ya para poder entender un microcuento hay que tener mucha capacidad de reflexión, ¿ya? Mucha capacidad de inferir información, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Mensaje, así se llama el texto. Una mujer estaba sentada sola en casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Golpea la puerta. Fin. Ese es el texto. Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Golpean a la puerta. Fin. Recuerda utilizar el modelaje de la estrategia para responder, lo que hemos hecho anteriormente, subrayar. Fíjense que cuando ustedes lean cuentos, texto informativo, siempre tienen que subrayar lo más importante que consideren ustedes. Entonces vamos a responder. ¿Cuál es el conflicto de esta mujer? Aludiendo al tema que estamos viendo, problemas existenciales, sociales, los conflictos que existen en la literatura contemporánea. ¿Cuál es el conflicto de la mujer? ¿Alguien ahí que pueda contestar o en el chat? Beriuska, Tiare, Constanza, David, Olga, Dalton, Romina, Jesús, Carla, Kiara. ¿Cuál podría ser el conflicto de esta mujer? ¿Por qué esa mujer está sola en la casa? ¿Por qué cree que no hay nadie en el mundo? ¿Por qué dice que todos los otros seres han muerto? ¿Qué le está sucediendo a ese personaje? Y lo hemos dicho durante toda la clase. ¿Qué tema o problemática abarca ese personaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería? ¿Por qué dice esta mujer está sentada sola en una casa? ¿Sabe que no hay nadie más en el mundo? ¿Por qué será? La mujer vive en soledad, está sola, ya. Vive en soledad, está sola, pero fíjense que si está sola y dice que, muy bien Melanie, sabe que no hay nadie más en el mundo, todos los otros seres han muerto, pero dice golpean a la puerta. ¿Esa soledad es física o es interna? Interna. Interna.
Soledad, depresión, muy bien, Constanza. Eso es. Fíjense que lo que están haciendo se llama inferir. Inferir información a través de algo de tu conocimiento. Y eso funciona mucho con los textos, textos de esta narrativa contemporánea. ¿Ya? Tiene soledad, tiene depresión, ella cree estar sola, su mundo, ¿cierto? En este caso se siente tan sola, en un estado, en este caso subconsciente, psicológico, que ella cree que en su espacio ya no hay nadie que la pueda escuchar. Por eso le otorga esta idea de que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto, que ella no puede contar con nadie a su alrededor, porque ella cree que quizás la va a entender, ¿ya? Por eso dice que todos en este caso han muerto. Pero fíjense que algo sucede, golpean a la puerta. ¿Qué será eso? Que si ella se encuentra tanto en soledad, pero hay algo que rompe esta historia y dice golpean a la puerta. ¿A qué podría simbolizar? Si estoy en soledad, pero alguien llega, ¿cómo podríamos denominar eso? ¿Cómo podríamos decir que a pesar de que estamos solos, creemos que estamos solos, alguien llega? ¿Cómo podríamos decir que se llama eso? Muy bien. Cuando dice golpean a la puerta es una idea de esperanza. ¿Ya? Fíjense que eso también se puede ahí dar, en este caso, en el texto, que a pesar de la soledad que se encuentra el personaje, hay un momento de esperanza. ¿Y cuál es el momento de esperanza? Esta idea de que golpean a la puerta. Ya. Entonces, dando el análisis de estos tipos de texto, y que ustedes, ¿cierto?, van a desarrollar también en la prueba, van a ejercitar estos tipos de problemas sociales que se dan durante la época contemporánea en estos dos ejercicios. Va a tener medio punto. Usted me va a mandar esto en un Word, y ahí si me lo va a mandar en su cuaderno, por favor que sea una foto y que se evidencie ahí su respuesta, ¿ya? Van a analizar estos dos videitos, que yo después les voy a mostrar el segundo, ¿ya? Y van a responder estas preguntas que se encuentran aquí. Aquí está el link, ¿ya? Si yo lo subo en PDF, ustedes lo pueden copiar y pegar en YouTube, ¿ya? El primer cortometraje se llama Men, ¿cierto? Y donde van a responder estas tres preguntas, ¿ya? Que hablan sobre la incomunicación humana, los problemas sociales, todo tiene que ver con la literatura contemporánea. Y este segundo cortometraje llamado Happiness, ¿ya? Que tiene que ver con también con la incomunicación, ya, y ahí está el link, y van a responder de este cortometraje en la pregunta que se encuentra ahí. Ya, por favor, bien justificado, y que nos va a servir para retroalimentación de la literatura contemporánea para la prueba. Hasta el día domingo recibo este trabajo, ya, quien haga el trabajo completo tiene medio punto, y así también se le suma el punto que ustedes hicieron del trabajo, ¿cierto?, del texto el cuento de ciencia ficción, ya, que también lo hicieron la otra vez, y aquellos que no han hecho su trabajo, pónganse al día también. Esa es la actividad va a quedar, ¿cierto? Ahora voy a subir la clase, y ahí van a poder sacar los links y también ver las preguntas, ¿cierto?, de desarrollo. Junto con eso, entonces, damos finalizada la clase, donde nos preguntamos, ¿cierto?, cuáles son las dos problemáticas vistas en clase. La incomunicación humana, que hablamos, ¿cierto?, de esta idea de soledad que vimos en el microcuento, o también la inocencia, ¿cierto?, esto de la idea de encierro, que este niño le permitió, ¿cierto?, perderse, no saber sobre el mundo donde se encontraba con su abuelo. Ahí tenemos, ¿cierto?, estas problemáticas que también se tocan en la literatura contemporánea y que lo vimos reflejado, ¿cierto?, en esos momentos cotidianos. Y el próximo libro que van a leer, sí voy a subir la clase a web, terminando aquí subo. El próximo libro a leer, próxima lectura, se llama de Doña Rosita la Soltera, o El lenguaje de las flores, de Federico García Lorca. Es una obra teatral, ¿ya?,
escrita en 1935, y yo les voy a dar el argumento para que más o menos sepan de qué se trata y también nos incite a leer el texto. Ya. La historia narra la vida de una doncella, ya, que poco a poco se va dando cuenta de que por dejar marchar a su prometido a América, corre el riesgo de quedarse soltera de por vida. Todo el mundo va evolucionando, pero ella espera y espera a alguien que parece que no llegará nunca. De eso se trata el libro. Es muy interesante cómo lo cuenta Federico García Lorca, aparte que es una obra teatral, ¿ya? Así que es muy interesante. Vamos leyendo, la fecha está por confirmarse, ¿ya? Pero sí lo van leyendo. Si no lo tiene, yo se los puedo compartir en PDF. Ya me lo piden ahí a mi correo. Acuérdense que la próxima semana tienen prueba el día martes y el día lunes damos, ¿cierto?, la última clase de retroalimentación. ¿Ya? Otra cosa, la prueba de libro que vieron ustedes buscando Alaska, hay pruebas muy buenas, ya sobre todo en la parte de desarrollo. Tengo 3, 4, 5, 6 alumnos que no la vieron. Por ejemplo, Giorgio sí me dio su justificativo por qué no la dio. Javiera Valenzuela también me dio el justificativo por qué no dio su prueba. Me falta Esperanza Larcón, Ignacio Novoa, Cristina Sarro y Keili Sepúlveda. ¿Alguien sabe de la niña Sarro? No está aquí, a ver. ¿Alguien sabe de ella? Porque yo le mando un correo y no me contesta. Si alguien sabe de ella o llega a comunicarse con ella, les dice que la profesora Beatriz necesita hablar con usted. Más que atosigarlos, que me entreguen los trabajos, no es tanto, sino que me preocupo de que ustedes tengan un buen aprendizaje, ya que vayan aprendiendo, porque también nos sirve como vía de escape también los estudios por todo lo que nos está pasando, ¿ya? Y nos mantiene la mente ocupada, porque si no estuviésemos en clase, yo no sé qué pasaría de nosotros. No estaríamos haciendo aparte de nada, porque ustedes también el colegio les sirve como una vía de escape. Ya tampoco nosotros no estamos siendo tan exigentes. Bueno, yo hablo por mí, ¿ya? Sí les pido los trabajos, de repente se atrasan, profe, recién le vengo a entregar este trabajo, por ejemplo, en la columna de opinión. Lo recibí como 2 la semana pasada, profe, que tuve tanto problema, pero sí ya se lo envié. Ya fui ahí, entendí la situación y se los revisé igual. Sí, ya me escriben ahí como para saber cómo les fue la prueba, no tengo problema, pero no les fue mal.